Buenas, quiero recomendarles Planeta Natural. Es una obra de aventuras que me ha llamado mucho la atención. En el primer capítulo iniciamos en el espacio con una pequeña introducción a un evento por medio de un portal donde se está viendo otro planeta y una energía ha salido de este, o eso indican los miembros de lo que me parece a mí es la Estación Espacial Internacional. Corríjanme si me equivoco. De ahí nos vamos a Colombia, en diversas partes del Huila. Bueno, el primero de los protagonistas a los que vamos a conocer es a Manuel, quien con su padre se encontraba pescando. Parece que ya llevan varias horas, les ha dado hambre y van a la tierra, donde Manuel nota que ha sucedido algo e investiga de manera impulsiva, alejándose de la vista de su padre, y encontrando un objeto que lo aprisiona. De la represa de Betania nos vamos al desierto de la Tatacoa, donde Mariana está con su clase en medio de una excursión. De alguna manera, esta simpática niña se separa de su curso y acaba perdida, encontrando otro de estos objetos, al que no puede evitar acercarse. En la institución de Villamil vemos a Aquiles y a Luciana. El primero sufre de acoso por parte de algunos compañeros. Se encuentra muy cerca de la salida de su colegio, de la parte de atrás, este objeto que decide investigar, demostrando ser muy curioso. La segunda, vemos que está en un hogar con un muy mal ambiente, cual la está amargando. La mandan a la tienda a comprar una cerveza, cosa que no debieron hacer y que la tienda no debe vender porque ella es menor de 18 años, la mayoría de edad legal aquí en Colombia. En eso se encuentra su respectivo objeto misterioso. En la ciudad de Neiva, donde al parecer está ocurriendo la mayoría de las cosas, yo soy costeña, no sé la geografía de allá, disculpen. Vemos una empresa que al parecer es familiar y Federico es el heredero, o eso parece. Digo, su padre ya le ha dado responsabilidades en la empresa y tiene, según se entiende, altas expectativas con el muchacho, aunque este no parece querer responsabilizarse aún de las mismas. Y se ve gruñoncito el hijito. Nota la caída de este objeto pensando que fue un accidente aéreo y decide investigar. Luego nos encontramos con Antonio, quien es un pícaro al que vemos en el mercado, quien al parecer vive solo con su abuelo, un hombre que se ve bastante mayor. Y aquí podemos notar que todos los chicos al parecer pertenecen a una diversidad de estratos propios de cualquier país, o al menos del tercer mundo, sinceramente. Bueno, una vez que este último tiene su objeto, son reunidos en un extraño lugar donde los que se conocen se hablan. Manuel y Mariana resultan ser hermanos. Aquiles y Lucina chocan un poquito, algo así. Y bueno, obviamente los otros dos no se conocen. Las personalidades fuertes se dejan ver, como las personalidades más equilibradas, razonables o los que quieren ser indiferentes. Por medio de una pantalla les empieza a hablar un señor llamado Spock, o creo que así se pronuncia, disculpen mi inglés, es un desastre. El cual les da la bienvenida al planeta y los chicos efectivamente notan que están en otro lado. Siempre es bueno que en una historia haya un grupo diverso de personajes con habilidades distintas que puedan complementarse entre sí. En el segundo capítulo continuamos con las explicaciones o empezamos como lo quieran ver. Bueno, entonces efectivamente es otro planeta. Se menciona que fueron elegidos por una profecía. Sé que esto aburre a algunos, pero no es algo malo. Y que este es un mundo pacífico al que deben ayudar de una poderosa amenaza. Que se les fue asignado un elemento natural y se les da una breve explicación sobre estos poderes y capacidades una vez que puedan activar sus armaduras. Y sí, seguimos viendo cómo cada uno reacciona de acuerdo a su personalidad respectiva. En ese momento llega un enemigo, quien al primero se ve muy simplón y luego se transforma colocándosele una armadura que me gusta bastante.
Este de hecho puede manejar el fuego y termina acorralando a los chicos. Spong les había proporcionado un computador portátil, el cual Aquiles maneja y nota que este sujeto es muy poderoso. Así que, bueno, obviamente se preocupan, son chiquitos, son niños. Bueno, los termina acorralando con llamas, a lo que Manuel intenta hacerle frente, obviamente no lográndolo, y al ver a su hermana en peligro, es el primero en activar su armadura. Esta le permite rescatar a los otros y darle batalla a este sujeto, lo cual no es fácil, se nota su inexperiencia en este campo. Todo bastante normal para este tipo de series, seamos sinceros. Bueno, cuando este enemigo, no voy a intentar pronunciar ese nombre, siento que lo dijo raro, los está atacando, nota que dice él que su fuerza con la de Manuel están muy equilibradas, pero aún así piensa que puede destruirlo. Sin embargo, alguien lo interrumpe. Este resulta ser su amo, quien dice que tiene planes para los chicos. Así que, bueno, veamos qué pasa. En el tercer capítulo, los chicos emprendieron camino y se encontraron en una cascada. Dos de ellos se distraen bastante y se acaban cayendo, pero no pasa nada. Y Manuel está sumido en sus pensamientos un poco por lo ocurrido con su transformación. Como están cerca de un río, a Antonio se le ocurre que pueden pescar y de hecho Manuel está de acuerdo pues que tiene hambre. Pero esto molesta a Federico, quien termina teniendo un roce con Manuel, al que Aquiles oportunamente interrumpe. Federico se va tras haber alegado que es hijo de alguien muy importante y de que va a buscar a la reina natural para exigirle que lo devuelva a su casa. Antonio parece tener una buena capacidad de leer a las personas, sinceramente. Bueno, después de que se fue, aquí les menciona el hecho de que había escuchado hablar de él y de la empresa de su padre en un taller al que asistió. Y bueno, confirma que es alguien que está acostumbrado a obtener lo que quiere. Ya mientras se ponen a pescar, también revisan en la computadora portátil, encontrando información sobre sus armaduras, los poderes, un poco más explícito. Seguramente esta información, señor Spock, creo que, en serio, espero que se pronuncie así, les hubiera dado de no haber sido interrumpidos por aquel enemigo. Esta información, de hecho, los impresiona bastante. Y en eso llega un nuevo enemigo, que nuevamente tiene un aspecto bastante simple, hasta que se transforma. Y ciertamente Manuel se prepara para enfrentarlo. En eso parece que Aquiles vio algo y llama la atención que Luciana, a todo lo que Aquiles hace, reacciona. Se nota que lo conoce bastante bien y puede que, a diferencia de lo que quiera aparentar, sí le tiene estima. Bueno, Manuel y este sujeto se enfrentan, insisto en que pronuncio raro esos nombres. Y obviamente Manuel hace lo que puede, pero este sujeto definitivamente lo somete, colocándolo en una pared de hielo y también termina mandando a los otros chicos río abajo. A esto es Antonio el que reacciona y libera su poder. Una vez hecho esto, ataca, pero no para enfrentarse a este sujeto, sino para liberar a Manuel, el cual no puede ayudarlo en primera instancia porque quedó debilitado por el anterior ataque. Así que Antonio se enfrenta directamente a este sujeto, el cual parece que solo fue a medir sus fuerzas por órdenes de su propio amo, según entiendo de lo que dice. Y de hecho los muchachos, o al menos Antonio, queda bastante extrañado. Pero no tienen tiempo para ponerse a hablar más de ese asunto porque tienen que asegurarse que sus otros compañeros estén bien. Y en eso podemos ver que Federico se ha encontrado con una situación bastante turbia. Hasta aquí voy a dejarle la historia. Si les interesa saber cómo sigue, habrá un enlace en la descripción hacia el grupo de Facebook Planeta Natural. Es privado, pero pueden unirse sin muchos problemas o sin ningún problema. Voy a estar tratando de hacer un video a la semana.
Bien, eso es todo. Chao.